En esta ocasión, más que una reseña, un libro, quiero tener una opinión, que es que a Watchmen se le debe de leer en números separados, tal como fue publicado. Al menos si quiere uno tener la experiencia más cercana a lo que Alan Moore deseaba, la más pura. ¿Por qué? A pesar de que se nos vende a Watchmen como novela gráfica, y como varias veces ha dicho Alan Moore en entrevistas, Watchmen no es una novela gráfica, no se planeó como en ella y no está escrita, dibujada ni diseñada en torno a un diseño de novela gráfica, sino a un comic book, como cualquier cómic de superhéroes de la época. Para quien no lo sepa, originalmente Watchmen fue presentado a DC por parte de Alan Moore como un proyecto llamado ¿Quién mató a Peacemaker? Sí, el de la serie que apenas hizo James Gunn. Lo que es la vida, ¿verdad? En ese momento DC había comprado la editorial Charlton, a la que pertenecían varios personajes que lamentablemente o afortunadamente, según quien preguntes, DC como no quiso usar, no le quiso dejar a Alan usar esos personajes, Alan creó personajes similares que fueran similares de los de Turtle Comics. El famoso vigilante que tenemos aquí, el comediante, originalmente, y si lo has intuido que bien, era Peacemaker, nuestro que querido para algunos, no para Alan Moore. Ron Shass está inspirado en dos personajes, The Question y Mr. A, ambos de Steve Ditko. Ozymandias está inspirado en Peter Cannon, Thunderbolt. Personaje que DC no pudo mantener los derechos y él, eso sí, ya no los tiene. Los búhos están inspirados en Blue Beetle 1 y 2. Y así con casi todo lo que viene apareciendo en este cómic. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué Alan Moore lo presentó así? ¿Por qué DC no se lo dejó? Alan Moore, el que yo diría que es uno de sus clichés y que empezó en Marvel cuando todavía trabajaba ahí, por si no lo sabían, escribió a El Capitán Britannia, entre otras cosas como Star Wars o Doctor Who. Pero en esa revista del Capitán Britannia, Alan Moore tomó la forma de escribir de agarrar a un superhéroe, matarlo literalmente y reconstruir a ese superhéroe de una forma un poco menos fantasiosa, más realista, más apegada a la realidad y con una moral más gris, más cruda, no tan idealizada como los de los años 60 y 70. Esto se continuó viendo en Marvelman, posteriormente llamada Miracle Man, en Swamp Thing, y se vio aquí en Watchmen. Tú dirás, no matan a nadie. Error. Ese momento cliché de Alan Moore lo reemplaza con la muerte y resurrección del Doctor Manhattan, cuando se transforma en este superente. Que por cierto, el Doctor Manhattan es específicamente el Capitán Atom, que tiene un origen muy similar. En fin, ¿por qué la tesis central del video es que Watchmen se debe de leer número por número y no en tomo como la mejor forma de leerlo? Bien, Alan Moore es un friki de los cómics, aunque no lo parezca, aunque tú lo oigas y digas, nah, no puede ser.
Él, ese viejito gruñón que odia tanto a los cómics, no podría ser ese tipo de persona. Y sí lo es. Él mismo ha dicho que llegó a ganar concursos de información de la Legión de Superhéroes. La Legión de Superhéroes. Tú me dirás. Y diseñó junto con Dave Gibbons este cómic específicamente para leerse eh, en número a número. Está diseñado al milímetro. ¿Cómo puedo yo decir eso? Si vemos acá, tenemos un reloj. Número a número, este reloj se va reduciendo, acercándose a la medianoche, hasta que llega al final. Ok. Nada más eso. Las contraportadas son estas. Tenemos un reloj abajo y manchas de sangre que van poco a poco goteando. Todo esto para que solamente con leer un número, con verlo, con el título Watch, reloj, ver cómo te estás mostrando una cuenta regresiva sobre un suceso grande, no solo dentro de la historia, toda la portada. ¿Qué digo la portada? Todo está construido alrededor a ello. Y la intención es que el lector solamente con verlo en el puesto de periódicos donde se compraba originalmente y donde Alan Moore quería que se hojease, es dar la ilusión del gran evento que se aproxima, algo grande, potente, un gran final que debe ser anticipado con muchas fuerzas. No solo eso. ¿Por qué? Si han abierto estos números, se darán cuenta de que aquí vienen las letras del título. Watchmen. Nuevamente, para que se interconecten los números, para que tenga un sentido narrativo, incluso los propios interiores, que no sea simplemente que estén ahí. Incluso las portadas 1 y 12 tienen un sentido, repiten. Aquí tenemos el logo amarillo del Comediant, un reloj amarillo, ambos en sangre, ambos con los títulos en el mismo color. Ambos tienen formas similares, intentan la calma antes de la tormenta, cuando empiezan a caer las primeras gotas y la tormenta, el aguacero, tienen un sentido. Y como bien sabrá alguien que haya leído Watchmen de cualquier forma, Alan Moore aquí introduce estos textos. Algunos son continuados, otros solo aparecen una vez. En este caso, los primeros 2 números tienen parte de una biografía ficticia del primer búho nocturno.
Realmente Alan Moore no fue el primero en meter estas murallas de textos en los cómics así porque sí, originalmente ya los venía haciendo Steve Gerber en sus cómics de Man-Thing. Pero esto nos da un interludios que termina parte de la historia y luego te dan más contexto del mundo en el que vive, en el que se está construyendo la narrativa. Y están hechos como textos sólidos precisamente para que separen el tiempo y el espacio de cada número. Nuevamente dando la impresión de la pausa que suele haber entre los movimientos de las manecillas del reloj. Y aquí tenemos más relojes. Y esto es tan importante que en muchísimas ediciones compiladas se ha intentado mantener esta narrativa que hay en las portadas, contraportadas e interiores, metiéndolos todos directamente en el propio tomo, pegados. Prueba de que se avanza el reloj. Nuevamente. Aquí estamos, la última página con la primera página. Tiene el mismo diseño de viñetas. Y termina y empieza con el mismo. El smiley face cubierto de rojo. Y esto está claramente pensado para que se mantenga así. Lo veas tú en contraposición. Y las ediciones en tomo no pueden hacer esto porque obviamente tiene esto al final y esto al principio. ¿Quiere decir que leerlo en tomo está mal? La mayor parte de la historia está completa, si vas a entenderlo, pero tu experiencia lamentablemente va a estar reducida a como se planteó originalmente, que es leerla así. Esta es una obra pensada al milímetro para que se pueda leer número a número. Incluso las formas en las que van terminando. Este tipo de alejamientos, acercamientos son muy similares siempre al final. Watchmen quiere que sea leído de una forma que te permita tener los 12 números como un todo. Sí puede ser, llegar a ser parnafernaria, pero tiene un sentido estético, porque el arte no solamente viene a ser lo que ves, sino cómo se conecta. Y en este caso sí está muy planeado todo esto. Esto está pensado, diseñado para que tú lo puedas hacer con tus propias manos. Yo estaría claramente que está pensado para ser interactivo con el lector, no solo. No existe a pesar de, sino gracias a. En el sentido de que el tiempo, el espacio, se desplaza cuando el lector lee la secuencia de grillas. Creo que este es uno de los números para representar esto. La historia del Doctor Manhattan está contada
pasado, presente, futuro mezclándose. Y está pensada para que el lector sea quien desplaza el tiempo, porque es lo que hace diferente el cómic a cualquier otro medio. El tiempo no existe, existe conforme lo quiera mover el lector, porque aunque técnicamente en un texto tú puedas hacer eso, incluso Cortázar ha intentado modificar mucho el limpiado del texto, digamos que siempre vas a tener que leer, o en caso de que seas oriental, lado contrario. Pero este intenta, aquí podemos tener diferentes momentos del tiempo sin tener que leer, simplemente viendo, observando, mientras que las obras como Rayuela de Cortázar tienes que cambiar páginas. Si quieres que sea una lectura más interactiva, tienes que pasar la página, mientras que aquí no necesariamente. Incluso si se quisiera, como otros cómics como Hellblazer se ha hecho, que el tiempo sea completamente cíclico. Y otra obra creada de Alan Moore que maneja bastante bien eso es Prometea, bastante menos conocida, pero igualmente interesante. Y aunque ustedes no lo crean, esta escena es una referencia a Star Wars, a un cómic que el propio Alan Moore escribió de Star Wars. Así de friki puede ser Alan Moore, en comparación a Grant Morrison, que es alguien que reniega de mantener esta consistencia canónica. Pero lamentablemente todas las Watchmen se ha vendido como novela gráfica. Se ha abandonado bastante de su diseño, todo el diseño que implica en pos de leerse en tomo, porque el concepto de novela gráfica existe eminentemente para que un grupo de personas que no le gustan los cómics o se avergüenza de decir que leen cómics puedan decir, no, yo leo novela gráfica. Y por lo tanto, al abandonar este formato, se abandona parte de la forma en la que se estima que puede transmitir información Watchmen. Y eso me parece que es un gran mal que ha tenido la industria del cómic americano, de abandonar su propio formato en pos de concentrarse en las ediciones en tomo y haciendo que obras como esta pierdan un cierto valor. Puede que todo esto no haya sido más que nitpicking, que esté sobrevalorando un elemento narrativo, cuasi narrativo dirían, apenas llegando al narrativo de Watchmen. Pero yo siento que alguien como Alan Moore no planeó todo esto para que las ediciones posteriores, y que como sabemos existen para no regresarle los derechos a Alan Moore sobre su obra, mancillen. Esa es al menos mi opinión sobre este tema. Si quieren no pueden compartirla, si quieren pueden decirme que estoy siendo fastidioso por serlo, un mamador intelectual, pero esa es mi opinión. Watchmen debe ser leído así, uno a uno, porque así puedes ver todo el trabajo que intenta transmitir esta obra. Esta edición fue publicada aquí en México por Editorial Televisa. Smash, lamentablemente difunta. Algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero yo siento que Smash hizo mejor trabajo con cómics que Panini. Pero eso ya es más cuestión de que Panini se auto sobresaturado de cosas que publicar. Yo la compré en la edición que venía en esta caja, la famosa caja de pizza que en su momento hizo burlas. Sé que al menos en original es difícil
en inglés original es muy difícil conseguir esto. Estas reimpresiones también. Yo recomendaría intentar conseguirlas si vas a leer Watchmen porque están bien. Está bien trabajado. Ya tienen unos años, creo que van a cumplir 8 y sigo sintiendo, no se han desgastado. Sé que no todos podrán conseguir fácil o barato números y solo podrán conseguirlo en tomo. Y no se los voy a impedir. Si quieren leerlo de cualquier forma, háganlo. Si quieren piratearla, totalmente. De todas formas, Alan Moore no va a conseguir nada de que lo lean legal. Que de todas formas, con pirata, así también se puede conseguir en separado y les va a dar una experiencia incluso más similar que leyéndolo en tomo.